Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer capítulo de la serie compras que han estado realizando los insiders. En los otros dos capítulos, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, vimos 5 acciones en cada uno de ellos y comentamos algunas empresas como por ejemplo Louis Vuitton, Microsoft, Teleperformance, Datadog, Solaria. Os invito a verlos si todavía no los habéis visto. Y en el vídeo de hoy os he hecho también una selección de 5 acciones. En este caso vamos a comentar 2 acciones de Estados Unidos, una acción de Suecia y también vamos a comentar 2 acciones que son españolas, ¿vale? Que son de aquí, nacionales. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos a ver cuáles son esas empresas. Comenzamos, si os parece, hablando por una de las 2 empresas españolas que vamos a comentar y se trata de Grenergy Renovables, que a lo mejor es una empresa que no suena tanto, ¿vale? Cotiza en el BME Growth y como veis no tiene mucho histórico. La empresa salía a bolsa en el año 2015, aunque es cierto que se fundó unos cuantos años antes, se fundó en el año 2007. Es una empresa que capitaliza menos de 1.000 millones de euros, así que no es una empresa muy grande por market cap y como veis ha tenido un rendimiento espectacular. Se ha multiplicado por aproximadamente 16 veces desde esa IPO en el año 2015 y como veis pues un crecimiento explosivo, ¿no? Batiendo claramente al mercado. Bueno, ¿a qué se dedica esta empresa? Su nombre ya nos da algunas pistas. Grenergy es un productor independiente de energía que diseña, desarrolla y ejecuta plantas de energía renovable a gran escala. Algo interesante y que creo que es positivo en esta empresa es que hay una fuerte alineación con el accionista. En concreto, David Ruiz de Andrés, que es el CEO de la empresa, ¿vale? Aquí os he puesto la pequeña descripción extraída de su página web, pues posee, según Ticker, el 53,34% de las acciones en circulación, lo que equivale a más de 500 millones de dólares. Entonces, el primer interesado en que la empresa vaya bien es él y hay una clara alineación. Ahora vamos a ver las compras que ha estado realizando y a qué precios han sido. Bueno, si nos venimos a Insider Screener, que es una página que os recomiendo para ver estas transacciones, pues vemos que recientemente ha habido una serie de transacciones de algunos insiders. Los precios, chicos, yo creo que es un error de la página y creo que no están bien porque la empresa no ha estado cotizando a estos precios, está cerca de los 30 euros, ¿vale? Entonces esto no lo tengáis en cuenta, pero más que estas últimas transacciones que son de otros insiders, lo que quería ver es las compras que ha estado haciendo el CEO, ¿vale? Como veis, a precios parecidos a los actuales, 28,95, 28,58. Bueno, por la zona en la que está cotizando ahora la empresa, pues ha estado comprando varios millones de euros, ¿vale? Unos 6 millones de euros aproximadamente. Y ya habéis visto, pues, la clara alineación que tiene este CEO con que vaya bien la empresa, ¿vale? Tiene pues muchísimas acciones y es el primer interesado en que vayan bien. Si os parece, vamos a ver un poco cuáles son las proyecciones que hay para la empresa de cara al futuro y vamos a ver también rápidamente cuál es la valoración de esta empresa, ¿vale? Antes de pasar a la siguiente. Bueno, como veis es una empresa que históricamente ha crecido muchísimo, de ahí su gran revalorización. En concreto aquí lo que podemos ver son las ventas, los ingresos y cómo ha pasado pues de facturar apenas 6 millones de euros a casi 300, ¿no? En unos pocos años. Entonces, pues ya sabemos que estamos ante una empresa de crecimiento. ¿Y qué es lo que se estima para los próximos años? Bueno, pues como veis que la empresa siga aumentando su ritmo de crecimiento, ¿vale? Como lo ha hecho históricamente también en el pasado. También lo que estiman los analistas es que esta empresa aumente no solo los ingresos, sino también los beneficios. Y aquí podéis ver, pues según los analistas, cómo va a evolucionar el beneficio neto y por lo tanto también el beneficio por acción de la empresa, ¿no? Vemos que estamos ante la típica empresa de crecimiento. ¿Cuál es la valoración con las estimaciones del consenso? Bueno, pues la valoración en relación a los beneficios, que esta empresa ya se puede valorar por beneficios, actualmente es de un PER 27, con lo que se estima para los 12 próximos meses. Vale, una empresa que crece así, pues va a cotizar con una prima respecto al mercado por todo ese crecimiento, ¿no? Podéis ver también aquí el histórico de cómo ha venido cotizando. Cuando era una empresa más pequeña, aunque sí que es cierto que tenía crecimiento, pues estuvo a valoraciones mucho más bajas. También es cierto que sería menos conocida y en las empresas que son más pequeñas el mercado paga múltiplos más bajos. Estuvo en la zona de 10, 15 veces beneficios y ahora parece que ha dado un salto al siguiente escalón y está en esa zona de entre las 20 y las 30 veces beneficios, ¿vale? Por ahí es por donde se ha estado moviendo. Y bueno, esta sería la valoración de esta primera empresa. Vamos con la segunda de ellas, que yo creo que es una de las más interesantes. La segunda de estas empresas se trata de Howard Hughes. Es posible que a algunos de vosotros os suene esta empresa porque la he comentado alguna vez más en el canal. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Bueno, es una compañía de Estados Unidos de desarrollos inmobiliarios, ¿vale? En ese país que posee, entre otras cosas, terrenos, pero también tiene propiedades
en algunas zonas premium de Estados Unidos. Tiene muchos terrenos que son muy valiosos y están muy bien situados. Es una empresa que salió a bolsa en el año 2010 y es fruto de una spin-off. Aquí os he puesto el pantallazo de la noticia. Howard Hughes completa una escisión de 1.400 millones de dólares de General Growth Properties. Y esta noticia es de noviembre de 2010, que es cuando os he dicho que la empresa salió a bolsa. Desde entonces ha dado un rendimiento del 118%. Sí que es cierto que en los últimos años pues la cotización no ha hecho gran cosa, de hecho vale menos que hace pues unos pocos años. Y algo que es importante y debemos conocer de esta empresa es que no tiene estructura de REIT, ¿vale? Por lo que no tiene que repartir la mayoría de los beneficios que genera como dividendos, como sí que tienen los REIT, ¿no? Que ya sabéis que a cambio de eso pues tiene una serie de beneficios fiscales si pagan una gran parte de lo que generan en dividendos. Bueno, pues esta empresa, con el dinero o el flujo de caja que genera, puede reinvertirlo en nuevos terrenos o en otros nuevos proyectos. Aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de todos estos vídeos, pues puedes dejar un like aquí abajo de forma completamente gratuita, que es la manera que tienes de apoyarme, ¿vale? Es lo único que os pido, chicos, un poco de apoyo para que cada vez lleguemos a más gente. O también puedes dejar tu comentario aquí abajo, que también ayuda a que YouTube nos muestre pues poco a poco a más gente. Algo que me parece muy interesante es que el mayor accionista de la empresa es Bill Ackman. Seguro que muchos de vosotros conocéis a este inversor o habéis oído hablar de él. Controla gran parte de la empresa, como veremos después, a través de el hedge fund Pershing Square. Este inversor ha conseguido un buen retorno anualizado, lo podéis comprobar, del 16% aproximadamente, y ha estado comprando, pues no hace muchos meses, acciones con prima respecto a cómo estaban cotizando en el mercado. Aquí veis que tienen el 32% de la empresa, en lo que sería la inversión a través de Pershing Square, lo que son más de 1.200 millones invertidos, ¿vale? En Howard Hughes, y es una de las 6 posiciones que lleva Ackman en cartera con más del 10% de peso. Bueno, aquí podéis ver el rendimiento que ha tenido pues Pershing Square frente al SP500, ¿vale? Le ha pegado una buena paliza. Ya os digo que ha conseguido un retorno aproximado del 16%. Y aquí en esta otra diapositiva pues podemos ver lo que os comento de que Bill Ackman estuvo ofreciendo una prima respecto a cómo cotizaban las acciones. Esto fue alrededor de octubre, no hace tantos meses, y fue una prima del 28%, cuando las acciones pues estaban bastante más bajas que el precio actual, ¿no? Bill Ackman ofreció hasta $70 por acción, ahora están a 84, pero lo cierto es que Bill Ackman, si estaba ofreciendo pues esa prima, es porque él consideraba que las acciones valen bastante más. Y ahora vamos a ver pues esas transacciones que ha hecho recientemente este inversor. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Y ya veis, a través de Pershing Square pues hay un montón de compras. Las últimas son en diciembre de 2022, así que hace un par de meses. Y aquí podéis ver los precios. Son precios de $74 aproximadamente. Pero anteriormente también estuvo comprando pues un poco más alto, ¿no? En el año 2021 estuvo comprando cerca de la zona de 80, que es donde está ahora. Y veis que eran compras importantes, 81 millones, 72 millones, a 70 compró 109 millones. Vale, estas transacciones son de noviembre, lo que os había comentado, y como veis es una de las mayores posiciones de su cartera y en el último trimestre añadió un 16% a su posición. Tiene el 13,83% invertido aquí, así que si Bill Ackman es el mayor accionista y ha estado incrementando recientemente, pues probablemente sea porque la empresa es interesante. Un poco lo que se dice de esta empresa es que los terrenos y propiedades que tienen, el mercado no los está valorando correctamente y son muy valiosos o pueden llegar a serlo en un futuro, ¿vale? Entonces, por ahí podría venir un poco la apuesta de Bill Ackman. Y esta empresa, Howard Hughes, que cotiza bajo el ticker HHC, hay quien la valora como si fuese un REIT. Si la valoráis por PER, pues va a estar muy distorsionado el beneficio y no se puede valorar. Y actualmente pues cotiza en línea con lo que suelen cotizar los REITs de media. En relación al FFO, pues estaría unas 16,75 veces. Pero el tema es lo que os digo, que parece que propiedades de las que tiene esta empresa pues podrían llegar a ser muy valiosas en el futuro y quizás de ahí la apuesta, como os decía antes, de Bill Ackman. Por cierto, os dejo aquí abajo en la descripción una tesis de inversión de esta empresa de mi amigo Manuel Fernández para el que quiera conocerla pues un poquito más a fondo. La siguiente empresa es una empresa de Suecia, es una empresa sueca y se trata de una small cap. Cotiza en coronas suecas y en el momento de grabar este vídeo la cotización es de 47,44 SEK. Es una empresa que, como vamos a ver a continuación, ha sido capaz de crecer a unos ritmos muy altos durante los últimos años y es una empresa que acompaña crecimiento orgánico también con
adquisiciones de otras compañías que va comprando, pues poquito a poco. Ha dado un buen rendimiento desde que salió a bolsa, un 267%, como podéis ver aquí, ¿vale? Las acciones se han multiplicado por más de 3 veces y actualmente veis que está en una fase de corrección en el que la cotización ha caído bastante, ¿vale? Ha caído cerca de un 50% desde los máximos históricos que están cerca de los 100 SEK. ¿A qué se dedica esta empresa? Instalco. Es una empresa que ofrece servicios de instalación, renovación y mantenimiento en diversas áreas, como por ejemplo la electricidad, temas de calefacción, ventilación, fontanería y todos estos temas en lo que sería Suecia y el resto de países nórdicos. La verdad es que es una empresa interesante, chicos, os invito a investigarla. El crecimiento que va a tener el mercado en el que opera Instalco para los próximos años es de entre el 6 y 7%, por lo que puede seguir creciendo de forma orgánica, aunque hay que tener en cuenta que tiene una cierta dependencia del sector de la construcción y ya sabemos que esto es más bien cíclico. Así que bueno, esto hay que vigilarlo, es importante. También están estudiando expandirse a otros países que tienen por allí cerca, como por ejemplo puede ser Alemania, también el Reino Unido. Y en la siguiente imagen podemos ver el crecimiento que han tenido las ventas, ¿vale? De Instalco en el color verde. Veis que son impresionantes, ha estado creciendo cerca del 30% en los últimos años. Y también podéis ver en azul lo que sería el crecimiento del EBIT, del beneficio operativo de la empresa, ¿no? Veis que ha tenido pues crecimientos descomunales. Y bueno, los últimos años, 2021 creció un 20%, 2020 un 23%, 2019 un 49%. Bueno, veis que es una empresa que crece mucho. Y además, algo que nos gusta mucho, y más en empresas pues que son pequeñas, es que existe una alineación por parte de la directiva con el accionista. Ahora vamos a ver que el CEO posee un porcentaje importante de acciones. Como podemos ver en ticker, la primera persona que nos aparece aquí es el CEO de la compañía y posee el 10,32% de las acciones, una inversión de 125 millones traducido a dólares estadounidenses, ¿vale? Entonces vemos alineación, esto es positivo. Vamos a ver las compras que han estado realizando los insiders. Aquí podemos ver que hay varios de ellos que han estado comprando pues en noviembre, las últimas compras, ¿vale? Y aquí podéis ver los importes y el nombre del insider y estuvieran comprando pues como veis a precios parecidos a los que cotiza ahora mismo la empresa. Si vamos a las estimaciones de los analistas para ver lo que estiman de esta empresa, pues yo creo que no son muy fiables, chicos, y veis que los crecimientos, por ejemplo, para 2023 estiman un 7%, para 2024 un 2%. Yo creo que no son muy fiables. ¿Y por qué no lo son? Pues porque esta empresa en parte crece a base de realizar adquisiciones y eso pues yo creo que no está contemplado aquí. Veis que los crecimientos históricos son bastante altos, ya lo hemos visto antes, que eran de doble dígito, por lo que yo no haría mucho caso a estas estimaciones y me haría las mías propias. En cuanto a la valoración, pues ha tenido una caída en el múltiplo de valoración, como veis la empresa no le ha pasado nada, pero simplemente estaba cotizando a 40 veces beneficios, que era un nivel muy alto, y ahora ha vuelto a cotizar a niveles más en torno a las 20 veces beneficios, que es un poco en línea con su media histórica, ¿no? Quizás ha habido momentos en los que también ha cotizado por debajo, cuando era a lo mejor también una empresa menos conocida, pero ya veis que la valoración actual de esta empresa, que es bastante interesante, si encuentro alguna tesis gratuita os la dejo también aquí abajo en la descripción, pues ya veis que es de unas 20 veces beneficios, que yo creo que, bueno, entra dentro de lo razonable, ¿no? Quizás pagar 40 y tantas veces beneficios por una empresa así es excesivo, pero la valoración actual pues puede ser bastante interesante en mi opinión. Vamos ahora con la siguiente empresa, chicos, sin perder más tiempo. Y la tercera empresa es también de aquí, de España. Se llama Miquel y Costas. A lo mejor no es muy conocida porque capitaliza unos 500 millones de euros, así que tampoco es una empresa gigantesca de las que tenemos aquí en España. Pero bueno, a algunos de vosotros igual os suena, es una small cap, por lo tanto, ¿y a qué se dedica? Pues es fabricante de papeles y pastas de celulosa de altas prestaciones, ¿vale? Es una de las papeleras que tenemos aquí en España. Entre sus clientes figuran, por ejemplo, os he puesto principales tabacaleras del mundo, compañías de alimentación y artes gráficas, también empresas que utilizan celulosa, entre otras empresas. Pero debemos saber que aunque sea una empresa española, con sede en Barcelona, el 80% de su producción se exporta a otros países, a muchísimos países. Es una empresa que, como veis, tiene más histórico que la otra empresa española que habíamos visto. Sí que es cierto que es más cíclica, como veis aquí. Y bueno, a largo plazo sí que ha dado un buen retorno, pero como veis no es una empresa que vaya creciendo continuamente,
sino que más bien parece, pues viendo la cotización, un poco más cíclica. Algo que me pareció a destacar en esta empresa es que recompran acciones y han ido disminuyendo el número total de acciones en circulación, y esto no hay muchas empresas españolas que lo hagan, ¿vale? Sí que hay algunas más, pero por lo general las empresas de aquí de España suelen estar más centradas en distribuir dividendos que en recomprar acciones, ¿vale? Esta empresa también paga un dividendo, además de esto, que ronda un 4% de yield a los precios actuales. Así que bueno, esto por lo menos me parece interesante a destacar. Y ha habido algunos años que se han recomprado, bueno, un 3,75% de acciones en circulación, los últimos años alrededor del 2%, que sinceramente pues no está mal. Vamos a ver un poco el tema de las compras de los insiders y rápidamente la valoración de esta empresa antes de pasar a ver la última de todas. Bueno, la acción cotiza bajo el ticker MCM, para el que se lo pregunte, está alrededor de 12 euros por acción, y como veis todos estos puntitos verdes son compras de los insiders que han estado comprando, pues ya veis, a precios parecidos a los que está ahora, ¿no? A 12,50, 12,40, ya hay un montón de compras, incluso por debajo, también estuvieron comprando pues con las caídas que tuvo, ¿vale? Y veis que las compras más recientes pues son de finales de enero, así que son bastante recientes en este caso. Vamos a ver rápidamente pues cuál es la valoración de esta empresa. Es una empresa que, como veis, bueno, pues tiene un crecimiento más bien moderado, ¿no? Hay años que crece un 6%, hay años mejores que ha crecido un 10%, otros peores que ha crecido un 1%, un 2%. No es una empresa de muy alto crecimiento, como os podéis imaginar, y por lo tanto la valoración tampoco es muy alta. Además, pues pertenece a la bolsa española, no es muy conocida, y todo eso pues se repercute o influye en el múltiplo que el mercado paga. Actualmente está unas 12 veces beneficios, y bueno, la valoración a la que ha venido cotizando históricamente esta empresa, pues más o menos esta sería la media. Sí que ha habido momentos en los que ha cotizado más alta, bueno, ahora los tipos están más altos que en otros momentos, así que bueno, yo creo que podría ser una valoración justa, aunque dependerá un poco también del crecimiento que vaya a tener en el futuro esta empresa. La verdad es que si no la conocíais, pues bueno, aquí tenéis una empresa española en la que parece que los insiders pues están interesados, y a lo mejor pueda ser interesante, ¿no? Porque muchas veces parece que casi que hay gente que descarta por completo el mercado español, y sí que es cierto que aquí no hay tantas empresas como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, pero sí que hay algunas empresas que lo han hecho bien históricamente y pueden hacerlo bien en el futuro. Tenemos algunas buenas empresas aquí en España, como por ejemplo podría ser Vidrala, como puede ser Fluidra también, como puede ser, a lo mejor para los que buscan más estabilidad, Red Eléctrica o empresas de este tipo. Así que bueno, yo no descartaría por completo el mercado de aquí, como hay gente que lo hace, sino que, bueno, aunque haya menos oportunidades quizás que en otros mercados más grandes, pues sí que hay empresas que pueden ser interesantes. Y ahora, si os parece, vamos con la última de estas empresas. Y la última de estas empresas es bastante más grande que las otras que hemos visto. Se trata de una empresa de semiconductores que ha sido líder a nivel mundial durante mucho tiempo, aunque parece que le están comiendo la tostada últimamente. Se trata de Intel. Quizás no sea la empresa que más me guste de su sector, de hecho tenéis un vídeo en el que hablo del sector de los semiconductores y comento otras empresas diferentes, pero ha habido algunas transacciones de insiders y bueno, como sé que en esta empresa hay interés, pues vamos a comentarla también rápidamente. Como os digo, es uno de los fabricantes y también diseña sus propios chips más grandes y más importantes del mundo, que actualmente no está pasando por su mejor momento, chicos. Vamos a ver luego lo que ha pasado con sus ingresos y beneficios, porque la empresa lo está pasando bastante mal y yo creo que se está quedando atrás frente a competidores, que como os digo le están comiendo parte de la tostada. Es una empresa que se encuentra en un sector que es cíclico, aunque sí que es cierto que es un sector cíclico con crecimiento. ¿Y qué es eso que me estás diciendo, Iván, de cíclico con crecimiento? Bueno, pues que no es un sector como por ejemplo puede ser el del cloud computing, que crece todos los años, año tras año, sino que más bien este es un sector que tiende a ser más grande con los años, pero hay por medio años de caídas, ¿vale? A largo plazo sí que tiende a crecer este sector, pero como os digo, hay años en el que retrocede y cae. Entonces, empresas pues como Intel, históricamente, pues ha habido momentos en los que han tenido caídas considerables cuando el ciclo se ha girado. Y ahora mismo pues lleva una caída de aproximadamente el 60% y los ingresos de Intel son un 35% inferiores a lo que fueron en el año 2020. Aquí podemos ver los drawdowns que ha tenido esta empresa. Como os digo, quizás no sea de mis favoritas del sector de los semiconductores. Quizás me gusten más empresas como Taiwan Semiconductor, como por ejemplo Nvidia, que también la comentamos y lo está haciendo bastante bien, ciertamente, o como quizás ASML, que yo creo que es la mejor del sector. El drawdown de esta empresa es del 60% desde sus máximos,
Así que una torta importante. Y una noticia mala que tuvimos de la empresa recientemente, quizás ahora se pueda reestructurar y vuelva a emerger, ¿vale? Intel sigue siendo una empresa potente, pero recientemente nos anunciaba que recortó su dividendo un 66%, y eso no es una buena noticia, indica de que las cosas pues no terminan de ir bien en la empresa. Entonces, posiblemente muchos inversores que invirtieron en esta empresa por el dividendo, porque era una empresa clásica también de carteras de dividendo, pues ahora estén vendiendo y a lo mejor puedan empujar el precio todavía más a la baja. La yield del dividendo que va a repartir ahora es del 2% anual a precios actuales, que ronda los $25 por acción, como vemos aquí. Así que bueno, parece que no pasa por su mejor momento. Sí que es cierto que a lo mejor se reestructura la empresa y emerge, ¿vale? Como el ave fénix, y vuelve a ser una empresa potente. Pero hay que tener esto en cuenta. Hubo algunas compras, como vemos aquí, también a precios superiores a los actuales. Podemos ver como, por ejemplo, en febrero, por esta zona de 25, 27, que ha estado recientemente, pues ha habido por aquí unas cuantas transacciones de insiders, ¿vale? También es cierto que si bajamos más abajo, pues hace un año hubo ventas, pero claro, la cotización era el doble cuando se vendió que en estos momentos. Entonces, bueno, como había habido alguna compra reciente en febrero, pues la he incluido en este selectivo de acciones. Por cierto, chicos, para futuros vídeos de esta serie, pues me podéis sugerir acciones si veis que hay alguna empresa que pueda ser interesante y queréis que comentemos y los insiders hayan estado comprando, pues me lo podéis dejar aquí abajo y en futuras ediciones pues las comentamos, ¿vale? Si os parece bien. Vamos a ver un poco qué es lo que ha ido pasando con Intel. Y aquí lo veis, chicos. Es una empresa, bueno, que había estado creciendo. Aquí os pongo las ventas los últimos años, ahora os pongo los beneficios. Y como veis, pues ya desde el año 2020 empezó a decrecer. Cayeron las ventas de 77.000 a 74.000 al año 2021. Ya este año 2022 pues han caído todavía más, hasta los 63.000 millones. Que te caigan las ventas un 15% no es nada bueno. Y se estima que en 2023 van a caer casi un 20% hasta la zona de 50.000 millones. Eso evidentemente pues el mercado no se lo toma bien y te aplica una buena corrección. ¿Qué es lo que ha pasado con sus beneficios? Pues que se han evaporado, chicos. La empresa os he dicho que no pasa por su mejor momento y como veis pasa de ganar 22.000 millones a 7.000 y ya en 2023 pues ganará 2.000. Sí que es cierto que los analistas estiman que a más largo plazo la empresa va a volver a recuperar niveles de beneficio, pero esto todavía está por ver, ¿vale? Por eso os digo que empresa en problemas temporales puede que se solucionen, pero la situación no es la mejor actualmente. Y de ahí la caída que ha tenido la empresa. La valoración, pues como os podéis imaginar, claro, parecía que estaba muy barata hasta que empezaron a salir resultados y por eso veis que el PER se ha disparado, porque la empresa va a ganar mucho menos dinero del que se estaba estimando hace un tiempo. Entonces el PER por eso lo veis tan disparado y es porque el beneficio está muy deprimido. Entonces, bueno, yo del sector ya os he dicho y ya os lo dije en ese vídeo, que yo prefiero esas tres que os comenté, pero bueno, en esas no ha habido compras por parte de los insiders, así que no las podía comentar aquí. Y como Intel, pues me pedís muchas veces que hable de esta empresa, pues aquí tenéis este pequeño comentario. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad como siempre que podéis dejar un like para apoyarme si os gusta que siga creando contenido y trayéndolo de forma totalmente gratuita. Tenéis los otros dos vídeos aquí abajo en la descripción, que os invito a verlos. Hablo de algunas empresas que son interesantes de diversos países y distintos sectores. Creo que algo bueno que tienen estos vídeos es que traemos diversidad. Se habla de empresas de diferentes tamaños, de diferentes sectores, de diferentes países y eso creo que es algo que está bien. Y nada más, chicos, recordad dejar un buen me gusta para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.